Hola, ¿qué tal, seguidores y seguidoras del diario 24 Horas? El día de hoy nos encontramos con una gran personalidad, una mujer sasa. El día de hoy nos encontramos con Carla Mausimit. Ella es presidenta de la Fundación por México. Mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, y pues muchas gracias sobre todo por el espacio para poder platicar un poco de lo que hacemos en Fundación por México. No, te agradecemos mucho a ti tu visita y me gustaría comenzar, si me pudieras platicar primero un poco acerca de ti. ¿Qué es lo que te orilló a crear la fundación? Bueno, yo soy de Veracruz y tengo ya prácticamente 25 años dedicada a traer inversión extranjera directa a México, a promover el país. He estado pues en varios espacios donde de alguna forma me he dado cuenta de la gran importancia que es México como un país para invertir, ¿no? Entonces, pues básicamente me he dedicado a llevar inversión en todo el país, desde el norte, centro, sur, y hace varios años fue que decidí crear Fundación por México por el hecho de encontrarme que en las comunidades hay muchas personas que tienen la capacidad, que tienen ganas de trabajar, incluso tienen las competencias y las habilidades, pero no tienen un papel que certifique que las tienen. Entonces, en el momento en que yo empiezo a darme cuenta de esto, hablo con las empresas que son mis clientes, empresas aliadas, para decirles, oye, ¿sabes qué? Necesitamos formar el talento que vamos a requerir para las plantas, y realmente, pues como en su mayoría son empresas globales y también nacionales, la idea es que pues nadie se quiere meter con temas de política pública y de llevar educación y de formar talento, no incluso porque no quieran, sino porque no les toca, ¿no? Entonces llegó un momento hace, pues que fue por ahí de hace 6 años, que decidí crear Fundación por México para poder nosotros formar estas alianzas con el gobierno de México, con la Secretaría de Educación, con INEA, con ALEP, con todo lo que nos permita certificar las competencias laborales de las personas, así como también permitirles que puedan acceder a un trabajo donde tenemos estas empresas que tienen inversión, y entonces gracias a eso, a que les damos el perfil que requieren, los podemos vincular laboralmente. Entonces trabajamos en comunidades pues de todo el país, sobre todo en el centro y sur del país y en las más vulnerables, ¿no? Como lo que es Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Estado de México, entre otros. Ok, tengo entendido que estudiaste en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo fue que tú decidiste, hacer un apoyo a tu país en lugar de, no sé, quedarte en Estados Unidos, hacer algo por allá, y decidiste estar mejor acá, apoyar a tu país? Bueno, la verdad es que siempre he sido la gran promotora de México. Como México no hay dos, ni para vivir, ni para estudiar, ni para trabajar. Yo creo que México es un país que nos ofrece un montón de oportunidades, donde todos podemos vivir pues verdaderamente, aprovechar la circunstancia de la ubicación geográfica, del acceso, de la comida, ¿no? De la riqueza que tenemos pues en Veracruz, por ejemplo, donde yo crecí, pues no, o sea, semilla que tiras a la tierra, árbol que crece, ¿no? Si tienes hambre vas y te pescas un pescadito ahí y órale. Entonces, al final, lo que tiene México no lo encuentras en ninguna parte del mundo. Yo sí me fui a estudiar a Estados Unidos y también estudié en Europa, en España, las maestrías. Pero lo más importante es que yo todo lo que he hecho, lo he hecho para regresar a México, para poderlo aplicar en México y para poder ayudar a mi país, y para ahora con la fundación para poder beneficiar a la gente pues que tanto lo necesita y que tristemente pues nadie escoge dónde nacer, ¿no? Entonces el hecho de nacer en una comunidad donde haya poco acceso, porque definitivamente al gobierno no le alcanza, entonces nosotros nos sumamos y coadyuvamos a trabajar para llevar estos programas a través del modelo Aula por México, y con eso pues básicamente estoy logrando lo que me propuse desde chavita, que es ayudar a la gente, poder mejorar pues el acceso a tanto educación, a salud, y pues poder generar estos perfiles para pues desarrollar económicamente las zonas donde trabajamos. Ok, y me comentas sobre estos lugares en donde son el apoyo. ¿Cómo es que definen a qué lugares van a apoyar? O sea, sí en estados, pero ¿cómo? Sí, nosotros en la fundación trabajamos de la mano de empresas, de nuestras empresas aliadas, que son quienes nos dicen a dónde vamos.
No recibimos dinero del gobierno de México, por eso, como te comentaba, nos estamos sumando a apoyar al gobierno a que cumpla con las metas de educación, las metas de empleo, porque nosotros, pues al final, al no recibir dinero del gobierno y al hacerlo con las empresas son las que donan el recurso, hacen su donativo, nosotros les damos su recibo de impuestos y ellos nos dicen, por ejemplo, que en qué planta, ¿no?, en donde tengan inversión, requieren que abramos esta Aula por México, que además se llama como la empresa, ¿no? Tiene el nombre de Aula, por decir La Costeña por México, Hixa por México, así. Ok, ¿y esto en sí cómo funciona? Porque las empresas sí están instaladas en cierto lugar, pero ¿cómo se le hace para que las personas que se están capacitando se dirijan hacia él? Bueno, nosotros llevamos el Aula por México a cualquier parte del país donde la empresa tiene presencia, y ya sea dentro de la planta, del centro comercial o donde tienen operaciones, implementamos el modelo del Aula por México o en la comunidad. Cuando hacemos en ambos casos, el espacio se pone en comodato, y si lo hacemos, imagínate, en una comunidad como Cuautitlán, Ecatepec, Huixquilucan, donde tenemos grandes conglomerados de personas que viven y que además necesitan estos apoyos, ¿no? Necesitan del modelo para poder certificar su primaria, su secundaria, su prepa o sus competencias laborales, pues entonces lo hacemos de la mano de la empresa. Abrimos lo que es el aula, y ahí tenemos pues una gran cantidad de becas y programas, todo es completamente gratuito para la gente, porque pues al ser la empresa quien mantiene el espacio y al tener nosotros el espacio en comodato, pues no, digamos que lo único que tenemos que hacer es generar los convenios para poder llevar con la mejor infraestructura, los mejores espacios, con espacios sobre todo dignos, con educación de calidad, para que la gente pueda acceder, certificarse y después vincularlo laboralmente con esta empresa o con las empresas de la misma zona. ¿Y este modelo va a partir de una cierta edad? ¿Hay un límite o cómo funciona? Mira, nosotros trabajamos a partir de los 14 años. Estamos hablando de personas en rezago educativo. O sea, tenemos, digamos, dentro del aula, tenemos lo que es educación básica, que trabajamos para darle a las personas desde enseñarles a leer y escribir. Tenemos aulas interculturales en Oaxaca, en Sinaloa, donde estamos alfabetizando a las personas, por ejemplo, en zapoteco a español. Luego les damos lo que es la primaria y la secundaria con el INEA, ¿no?, que es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Nosotros prácticamente un salón se vuelve un salón de educación básica. Luego tenemos otro salón que tenemos alrededor entre 30 a 40 computadoras, con toda la infraestructura, internet y todo, por parte de la fundación, y con las becas del 100% con nuestros aliados Cisco, Microsoft y Google. Entonces una persona puede aprender desde cómo prender la computadora, abrir su primer correo, hasta programas ya más avanzados como ciberseguridad, programación, Python, etc. Luego tenemos otra aula donde capacitamos las competencias laborales. La fundación, la volvió una entidad certificadora de competencias laborales del CONOCER, el Consejo Nacional de Competencias, para que en cualquier lugar del país donde nosotros llegáramos, pues pudiéramos certificar los oficios. En México hay alrededor de 1,600 oficios dentro del Sistema Nacional de Competencias, y ahí tienes desde electricistas, soldadores, plomeras, exploradores de aguas profundas, cualquier oficio que exista en el país tiene certificación en México. El problema es que la gente no puede tener acceso a esto porque son a veces muy caros o a veces ni siquiera saben que existen. Y bueno, en México el otro tema, y en Latinoamérica, es que los oficios se dan, pues prácticamente se heredan, ¿no? Del abuelo, el papá, el niño, siguen todos así, la niña, todos son electricistas en la familia, todos se dedican a la producción de mezcal, por ejemplo, y entonces pues en estas comunidades no es para ellos, digamos, tan importante tener un certificado, porque a veces tenemos gente que está trabajando, pero en este trabajo informal, ¿no? Y pues básicamente ni siquiera están dados de alta, o sea, ni siquiera tienen acta de nacimiento. Entonces la fundación lo que hace es que a cualquier comunidad que lleguemos, les damos acta de nacimiento si se necesita, los damos de alta en el SAT, o sea, les damos su CURP, o sea, les apoyamos a formalizar, a darles identidad y después certificarles
pues obviamente primero primaria, secundaria, que es lo que se requiere de acuerdo a la Secretaría del Trabajo para poder acceder a trabajar en estas empresas, y después ya le capacitamos la competencia. Entonces, realmente tenemos estos, hasta ahorita llegué al tercer salón, luego tenemos otro salón que se vuelve CONALEP, se vuelve un plantel CONALEP. Con CONALEP tenemos convenio a nivel nacional, estatal y por plantel, y lo que hacemos es que, de acuerdo a la vocación económica de la región, traemos al plantel que tenga, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de alimentos, convocamos a la comunidad, traemos al plantel de CONALEP a ese salón. Ellos es totalmente gratuito, no llevan uniforme, son mayores de edad, y ahí, por ejemplo, tienes que están estudiando su bachillerato con su carrera técnica de acuerdo a la vocación económica. Entonces, por ejemplo, en un centro comercial les damos bachillerato con carrera técnica en administración, y en una empresa de alimentos les damos bachillerato con carrera técnica en procesamiento industrial de alimentos. Entonces hay 65 carreras que tiene CONALEP a nivel nacional, que nosotros podemos escoger una para meterla en la comunidad y capacitar a la gente de acuerdo a lo que está pidiendo la empresa. Lo que nos va a permitir es que en un tiempo de 6 meses a un año les damos la educación y los metemos a trabajar. Entonces es un modelo de movilidad social muy rápido, es único en México, en Latinoamérica. Hemos trabajado, somos una de las 4,000 ONGs de la ONU a nivel mundial. Hemos llevado el modelo a 5 países en Latinoamérica con la ONU, y otra de las cosas importantes es que cumplimos con 10 de 17 objetivos de desarrollo sostenible, que eso pues hoy por hoy, de acuerdo a la Agenda 2030, pues ayuda mucho a las empresas a que cumplan con su SR, pero además a que cumplan y se sumen a generar pues desarrollo económico y riqueza en las comunidades donde ellos tienen presencia. Uh-huh. Y me falta la ludoteca. Después de que ya tienes un salón donde alfabetizamos, damos primaria y secundaria, tienes el aula digital con todos los programas de Cisco, Microsoft y Google, que son becas de entre 8,000 y 50,000 pesos completamente gratis. Luego tienes otra aula, otro salón, que se vuelve un plantel CONALEP, completamente gratis, con seguro social, con beca Benito Juárez, con credencial estudiante, y nada más, que es todo soportado o financiado tanto por el CONALEP como por la fundación. Y la otra es la ludoteca. La ludoteca es un espacio que es para niños de 3 a 12 años, que son niñas, niños, hijos e hijas de beneficiarios. Entonces, ¿qué pasa? La abuelita en la comunidad de Sinaloa tiene 7 nietos y ella tiene 40 años, pues está súper económicamente activa, pero pues la abuelita está cuidando a los 7 nietos. Entonces agarra, se inscribe para hacer su primaria y una hora de digital o inglés, por ejemplo, y agarra a los niños, a sus 7 nietos, los lleva, los inscribe, y los niños pueden estar hasta por 2 horas diarias, completamente gratis, en una ludoteca donde están divididos de edades entre 3 a 8 y de 9 a 12, con ludotecarias atendidas y capacitadas en el estándar de atención a niños, y todos los materiales didácticos que requieren de acuerdo a su edad para poder jugar y aprender, y tengan derecho pues prácticamente al juego. Entonces, esta ludoteca nos permite que cualquier persona de la comunidad se traslade, ponga a sus niños ahí, se vaya a estudiar lo que tenga que estudiar, desde aprender a escribir o hasta su prepa con el TEC de Monterrey, que también es aliado nuestro, y termina sus 2 horas, agarra a sus niños y se va a su casa. Entonces no hay pretexto para no llegar a estudiar, no hay pretexto para no ocupar estos espacios, porque además lo que es una realidad es que en la fundación lo que hacemos con las empresas es que bajamos rotación de los empleados, buscamos que la misma comunidad tenga un gran tejido social con la empresa, y sobre todo mejoramos la seguridad, porque al generar empleos, pues la gente ya no tiene que estar trabajando ni haciendo otro tipo de actividades que pues a la larga sabemos que, por ejemplo, los jóvenes que se dedican a la delincuencia o a trabajar con los narcos, por ejemplo, pues no pasan de los 17 años, o sea, su promedio de vida es 17 años. ¿Qué mamá o qué abuelita quiere que el hijo, en vez de irse a estudiar, o la hija, en vez de estudiar, se vaya a trabajar ahí a los, no sé, campos clandestinos o qué sé yo, y pueda perder o estar en riesgo de perder su vida a los 16, 15, 14 años? Entonces, lo que hacemos en la fundación es trabajamos en todo el país, trabajamos para vincular laboralmente a las personas, pero sobre todo el principal objetivo es
que podamos darles trabajo a través de darles educación, pero de mejorar la calidad de vida, pero también ayudamos muchísimo a mamás solteras. Tenemos muchos programas de madres solteras porque sabemos que en México si ayudamos a mamás solteras, ayudamos como a los 3, 4 niños y además a los abuelitos, ¿no? Porque pues la mamá siempre se hace cargo de todo y cuando tú mueves a una mamá de la casa para que se vaya a trabajar, pues lo que estamos esperando es que trabaje en un empleo digno, que tenga prestaciones, que tenga accesos y sobre todo sabemos que una mamá inmediatamente que recibe su pago, lo primero que va a hacer es alimentar a sus hijos o mandarlos a la escuela. Entonces, traemos muchos programas de mamás solteras, queremos entrar a comunidades, por eso estas entrevistas que estamos haciendo ahora son tan importantes, que nos conozcan, que la gente que nos está viendo conozca Fundación por México y que se sumen a ayudarnos, porque mientras más podamos ir impactando la vida de las personas por región, porque nosotros, por ejemplo, si hablamos del Bajío, nos metemos a capacitar a la gente que todo su perfil es sector automotriz, ¿no? Si hablamos de aeroespacial, pues nos vamos a Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, Estado de México, que son los estados donde ya hoy tienes bastantes clústeres de sector aeroespacial, inversión, que nos permite saber que tenemos esos perfiles que está requiriendo la gente, ¿no? Las empresas. Entonces preparamos estas comunidades, no importa dónde estén. Lo importante es que los preparamos de acuerdo a la vocación económica de la región para que los puedan contratar y podamos generar desarrollo económico. Ok, y en este sentido de la población, las poblaciones a las que van, ¿cómo percibes tú el recibimiento de la gente? O sea, ¿sí es muy bueno o...? Mira, depende. Si estamos en comunidades o en zonas urbanas, pues muy bien, ¿no? Porque pues la gente inmediatamente dice, oye, pues voy a entrar a estudiar ciberseguridad y voy a poder aprender sobre programación. Hay gente que dice, ay, voy a aprender sobre marketing, redes sociales, ya ves que todo el mundo quiere ser influencer y así. Entonces todo ese acceso lo tienen en la fundación y lo tienen completamente gratuito. La otra importante es que cuando vamos a comunidades, por ejemplo, rurales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aula en Oaxaca, en Matatlán, donde se produce el mezcal, y ahí, por ejemplo, pues entramos a una comunidad donde hablan zapoteco, donde son usos y costumbres. Entonces, desde que llegamos ahí para abrir la escuela, el Aula por México, que además lo abrimos con Diallo, con Casamigos, que es un mezcal espectacular y que ayuda a México, ¿qué hacemos? Pues ahí lo que tenemos que hacer es ir entrando con la comunidad poco a poco, les explicamos, pasamos por un periodo donde presentamos a las agencias, hacemos las consultas, ¿no? Hacemos un anteproyecto y una vez que ya le preguntamos a la comunidad cuáles son sus necesidades, después vamos con la empresa cuáles son tus necesidades y de ahí ya presentamos lo que es el proyecto. Cada aula es diferente. Tenemos aulas que pueden tener, por ejemplo, alfa, primaria y secundaria, y hasta ahí nos quedamos. No abrimos ni prepa con Alep, ni prepa abierta CEP, ni prepa en línea CEP, ni TEC de Monterrey, porque la gente básicamente la tenemos que alfabetizar, ¿no? Tú estás hablando de que, por ejemplo, en Sinaloa, en Guasave, tenemos 14 lenguas, y ahí, pues imagínate alfabetizar de 14 lenguas indígenas a español, y de ahí a aprender a leer, escribir, y de ahí su primaria y su secundaria, ¿no? Para poderlos integrar. Ahora, la diferencia para mí real del país es el tema cultural. Por ejemplo, si te vas a usos y costumbres, la gente nos recibe, no nos tiene mucha confianza. La primera vez es así como de otra vez nos vienen a decir y otra vez vienen a que no sé qué y seguro no va a pasar. En las aulas que hemos abierto como esta en Oaxaca, en Sinaloa, Estado de México, los ves que primero entramos y así como que con desconfianza, pero después les digo, pero es todo gratis, pero tampoco le voy a pedir un peso al gobierno, pero lo traemos para certificarlos. Y pues al primer año regreso y vamos avanzando, ¿no? El primer año felicidades todos y como ya para el tercer o cuarto año ya nos matan un cochino, ya ves que ya salió la niña que hablaba zapoteco con su prepa del TEC de Monterrey, ¿no? Que es la primera en todo el pueblo que sale con su prepa, además de que estudió su prepa con el TEC de Monterrey, que es uno de nuestros grandes aliados. Entonces, sí ves cómo vamos cambiando no solo la parte de la educación, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, sino también la confianza de la comunidad en que, como somos un modelo triple hélice donde interviene el gobierno, la empresa y la fundación, entre los tres nos apoyamos para poder llevar y llegar hasta esas comunidades, y la verdad es que está funcionando el modelo muy bien,
porque al final el gobierno hace con su presupuesto lo que tiene que hacer, porque nosotros no recibimos dinero de ellos. Nos sumamos con el dinero de la empresa, que lo traemos para implementar todo el aula, y definitivamente las aulas por México están de primera, son espacios súper dignos, con todos los accesos. Además somos incluyentes, inclusivos, o sea, tenemos gente en silla de ruedas, sobre todo ahora con el cambio de la reforma a la ley del empleo, donde tienes que tener 5% de personas con discapacidad en tu empresa. Pues nosotros preparamos sordomudos, gente en sillas de ruedas, tenemos niños con autismo, y la idea es que podamos lograr ser un semillero, o lo que hemos logrado estos 7 años es ser un semillero de capital humano, donde las empresas no tengan que ir a buscar al norte de México a la gente o en otros países, sino que en su propia comunidad preparemos a la gente para que cuando ya estemos inaugurando la planta, ya esté toda la comunidad trabajando en ese lugar. Y en ese sentido de ser inclusivos, ¿tienen algún cierto tipo de capacitación diferente para tratar a las personas? Sí, o sea, nosotros básicamente no desarrollamos ningún plan de estudios. O sea, todo es CEP, todo es CONALEP, INEA, TEC de Monterrey, ¿no? O sea, nuestros aliados son los que entran. Pero cuando hablamos de inclusivos, por ejemplo, con Microsoft, le damos a la gente, a los sordomudos, les damos todo lo que es la paquetería de Office, ¿no? O les certificamos en el Excel y en el Word. ¿Qué pasa? Esos sordomudos son buenísimos, por ejemplo, para trabajos en los C4 y en los C5, ¿no? Que son estas pues agencias de la policía, y donde está incluido todas las cámaras de todas las alcaldías o los municipios, y ellos solo necesitan ver las pantallas. Por eso son sordomudos, porque no se distraen y entonces están viendo qué está pasando. Y ese tipo de empleos, por ejemplo, para sordomudos, es algo que lo empezamos a diseñar con el C4, uno que tenemos muy cerca de una de nuestras aulas. Y cuando vimos, ya nos empezaron a mandar de a 20, de a 30, de otros 20 para certificar, por ejemplo, el Excel y el Word, porque ellos son muy hábiles con sabiendo usar las máquinas, pero el que no puedan, digamos, hablar o así, pues no tiene nada que ver, pueden trabajar perfecto. Entonces, como te decía, cada aula es diferente. Cada aula tiene, además de que su vocación económica, o sea, la educación va de acuerdo a la vocación económica de la región, también puede ser que en una región verdaderamente tenemos a toda la gente con secundaria, y entonces entramos con la prepa, que tenemos, te comentaba, las 4 opciones, ¿no? La prepa abierta C, prepa en línea C, prepa del TEC de Monterrey en línea y la parte de CONALEP. Implementamos las 3 o las 4, o sea, puede ser que tengamos perfiles que entren para todo, y lo que hacemos ahí es que metemos la prepa e inmediatamente metemos la competencia laboral. Entonces tú imagínate que en vez de esperar, no sé, 3, 4 años a que salgas de ingeniero en, no sé, en plataformas petroleras, nosotros sacamos la prepa en 2 años, 3 meses, estudiando por 2 horas diarias en un modelo que tenemos con CONALEP mixto, y después le sacamos ya, o sea, la misma prepa te sacamos con tu técnica y podemos además certificarle la competencia, por ejemplo, en exploración de aguas profundas. Entonces ahí sales con trabajo, porque sales con trabajo, o sea, está completamente articulada la educación con la parte del empleo. Todo lo que hacemos es darle la educación a la gente sabiendo el perfil que requiere la empresa. Ya nosotros, cuando estamos trabajando desde antes con las empresas, ya es como de, a ver, tenemos 2,000 empleos directos, 3,000 indirectos, toda la cadena de proveedores, y entonces la empresa nos dice, estos son mis perfiles, ¿no? Y yo voy a abrir en 4 años, o sea, empiezo ya a construir las plantas, y mi inversión se lleva 5 años. Nosotros entramos primero y empezamos a trabajar con la comunidad, y cuando inauguremos esa planta, la razón por la que creé la fundación es para que podamos inaugurar la planta con la gente de la comunidad trabajando y empleada. Entonces, pues esa es la razón por la que estamos aquí. Y en ese sentido, ¿cuánto tiempo de anticipación trabajan desde antes? ¿Como 4 o 5 años? O sea, depende. Ahorita, por ejemplo, tenemos empresas que ya están instaladas en México, empresas nacionales incluso, que trabajan con nosotros y que pues entramos, ¿no? Metemos el aula, y con eso pues ya empezamos a trabajar con sus empleados, la familia de sus empleados y sus comunidades donde tienen presencia, ¿no?
Y lo ideal, o sea, es que cuando llega la inversión a México de cualquier sector económico prioritario, podamos agarrar ya la empresa y decirle, ok, ya entra con el modelo del Aula por México. Nosotros junto con el gobierno buscamos a la gente en la comunidad, la preparamos para que pues obviamente le puedan dar un empleo, que sería acta de nacimiento, su CURP, ¿no? Toda la parte que esté pues prácticamente listo, registrado con sus certificados, que es primaria y secundaria, ¿no? Y una vez que ya les metemos primaria y secundaria, les capacitamos el oficio. Entonces, si me dicen, oye, pues yo necesito, no sé, ahorita, por ejemplo, estamos en plena capacitación en Oaxaca con los jornaleros agrícolas que producen mezcal. Entonces, ahorita estamos capacitando a 20 personas completamente gratuito por parte de la fundación y la empresa que está aliada para certificarlos en la fabricación de mezcal artesanal. ¿Ves? Y ese papelito habla. Como siempre nos dijeron, el papelito habla. Entonces, igual, si me piden electricistas, certificamos electricistas. Nos piden personas, mujeres que estén certificadas en higiene y manejo de alimentos, las certificamos. Y como son 1,600 oficios, pues imagínate que ya nada más tengamos primaria y secundaria y el oficio, primaria y secundaria y el oficio. Porque además en México, Latinoamérica, gastamos unos millonadas en que nuestros hijos vayan a la escuela, pagas casi el doble de lo que luego te sale para trabajar, estás todo el día trabajando para que tu hijo vaya a la escuela, tu hija vaya a la escuela, y de repente salen de la escuela y les pagan la mitad de lo que te costó quizá la colegiatura. Al final hemos dirigido la educación a que todos debemos de ser licenciados, abogados, administradores, doctores, cuando realmente si tú vives en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, lo ideal es que estudiaras tu primaria, tu secundaria y después sacaras la competencia laboral de las empresas que están ahí instaladas, y entonces ya sea que hables 3 idiomas o tengas algún tema de comercio o estés certificado en chef de hoteles flotantes o certificación de aguas profundas. En ese momento, en un certificado que te dura 6 meses, que te tarda 6 meses en hacer y certificar si sales apto, en ese momento te dan trabajo. Okay. ¿Para qué esperamos a gastarnos toda la lana del mundo para que después salgas y digas, híjole, ¿y ahora dónde encuentro trabajo? Entonces, la idea es que nosotros podamos apoyar también a que el gobierno, la Secretaría de Educación Pública pueda también voltear, que lo hacen como el CONALEP y los CECITEOS y estos, lo hacen, pero no alcanzan a llegar a donde nosotros sí podemos llegar porque nosotros vamos donde está la inversión. Entonces, y con el dinero de la empresa. Entonces ahí no es como de no me alcanza, pues no, tú dame los programas, los certificados y nosotros abrimos las escuelas. Y eso es lo que estamos haciendo a nivel nacional y la verdad es que estamos ahorita para 2025 buscando crecer para poder, pues desarrollar económicamente a las regiones, pero de acuerdo al perfil. Ok, y al final es por así decirlo, un brincolín para las personas, ¿no? Porque al final obtienen sus papeles, obtienen sus títulos, certificados, y a pesar de que trabajen en las empresas, aparte tienen esa posibilidad de trabajar en otro lado, ya con su certificado, o nada más sería en las empresas. No, pueden trabajar donde ellos quieran, o sea, el tema, cuando nosotros firmamos un convenio con una empresa aliada, lo que les decimos es, a ver, vamos a meter 700 personas a estudiar en el aula, ¿no? Y estas personas, igual unas van a trabajar contigo y otras van a trabajar incluso con tu competencia, ¿no? Porque si estamos en zonas industriales, por ejemplo en Cuautitlán, pues hay un montón de empresas, ¿no? Industria ahí. Entonces, ¿qué pasa? Dices, bueno, voy a trabajar para darle el perfil que requieres, pero como es como gracias a Diosito, la parte de la economía se desarrolla por clústeres, ¿no? En todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues en Cuautitlán tú tienes una zona industrial donde pues estás hablando de logística, alimentos, o sea, todas las empresas que están ahí tienen que ver con ese sector. Entonces, aunque quien tiene el aula, o sea, aunque la empresa que dona para tener el aula no contrate a los 700 personas, las otras los van a contratar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a tener mejores consumidores de los productos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si ya la gente tiene trabajo, pues ya tiene más dinero, y al tener más dinero, pues puedes comprar más cosas. Entonces, obviamente es un win-to-win para todos, porque pues todos se van a beneficiar, ¿no? Y al final es un apoyo.
mutuo. Así es. Estamos muy confiados y tenemos mucha fe en que se entienda muy claro que el modelo es un modelo triple hélice, ¿no? Y sin el gobierno no podríamos, el gobierno sin la empresa tampoco, y la empresa sin nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es facilitar, digamos, el acceso a estas comunidades por los años que yo ya tengo trabajando en hablar con las comunidades, en bajar inversión, en negociación, que pues ya me da como esta competencia, que además no tengo certificada, ¿verdad? Ahora sí, pero la realidad es que nos dan estas competencias para poder llegar y decir, ¿sabes qué? No lo va a hacer la empresa, lo va a hacer la fundación, pero lo hacemos junto con el gobierno y tienes todo. Entonces, la verdad ha sido pues una sorpresa incluso para mí, que fue que lo fundé y dije voy a ayudar a la gente y todo, pero el ver cómo hemos ido creciendo y cómo hemos ido sumando empresas y gobiernos y municipios al modelo ha sido verdaderamente una buena sorpresa para mí. Uh-huh. Y ya para ir finalizando precisamente con este crecimiento, ¿qué es lo que esperan lograr aún más allá? Bueno, para mí, para todo mi equipo, creo que lo más importante sería abrir más aulas. O sea, hablamos de 100 aulas, de llegar a regiones donde diga, ¿sabes qué? Pues a ver, esta gente dale 1, 2 y 3 y lo metemos a trabajar, ¿no? Certifica 1, 2 y 3 y a trabajar. Y así, por sector económico, yo tengo muy claro, en mi equipo también, qué sector económico tenemos, en qué zona y qué empresas. Entonces llegamos con el gobierno nos apoya. A veces el mismo gobierno nos pone, o sea, nos sienta con las empresas para que las empresas se sumen, o a veces es la misma empresa la que nos lleva con el gobierno, donde tienen presencia para poder abrir un modelo como el Aula por México. La meta real sería, uno, abrir muchas aulas para generar desarrollo económico, para ayudar a la gente, para que además nosotros no estamos con la onda del taller de empoderamiento de mujeres, no. Nosotros llegamos y decimos, ¿sabes qué? Hazte tu primaria, hazte tu secundaria. Y ya con eso no necesitas empoderarte. Con eso ya vas a poder trabajar. Entonces, estamos muy enfocados en lo que son estos empleos, como por ejemplo, mantenimiento, seguridad y limpieza, ¿no? Que son empleos quizá de salario mínimo, pero que antes la persona ganaba 2,000 pesos al mes en un tianguis. Entonces yo lo que digo es, yo no quiero ahorita meterme a universidad y a ingenierías y a la inteligencia artificial. Me encantaría que pudiéramos nosotros también empujar que en México hubiese este acceso y estas habilidades digitales que ya nos están pidiendo las empresas que están llegando a invertir. Pero la realidad es que para poder ayudar al 60% de este país que vive en condiciones de pobreza, ¿no? O sea, de que viven en condiciones vulnerables, lo que necesitamos es ir a eso, es ir a garantizar que tengan un plato de comida en la mesa, no solo que un día se les garantice la comida, sino que se les garantice a mediano y largo plazo, que sepan que siempre van a tener de comer, que sus hijos siempre van a poder ir a la escuela y que además, mientras más se capaciten y más competencias, mejor les va a ir, porque la empresa además les va a ir ayudando a crecer dentro de los niveles, ¿no? Y aparte que si bien lo comentas, es una situación pareja, tanto para hombres como para mujeres, o sea, no hay un desbalance, es parejo para quien quiera hacerlo. Así es. Sí, la fundación, estamos enfocados en apoyar mucho a las niñas, a las escuelas, madres solteras, porque sin duda no hay piso parejo afuera. Uh-huh. O sea, las niñas en estas comunidades donde vamos, pues a veces hablamos de embarazos desde los 12 años. ¿Qué pasa? Pues obviamente no va a ir a la escuela, tenemos un montón de temas relacionados con la pobreza, como por ejemplo menstruación digna, ¿no? O sea, las niñas que van a la escuela en una comunidad donde tienen, no sé, 12, 13 años, están entrando a la secundaria y pues tienen su menstruación y de repente pues se la bulean y ya no regresa. O sea, realmente las niñas tienen todo en contra para llegar a la escuela, sobre todo en las comunidades. Entonces nosotros junto con el gobierno y junto con las empresas buscamos la forma de poner todo a favor. Todo a favor, por eso las ludotecas, por eso todo es completamente gratuito, por eso hasta Seguro Social tenemos con CONALEP, ¿no? O sea, para que vean que todo sí se puede. O sea, no importa dónde naciste, yo siempre digo que origen no es destino, y si podemos darles estas oportunidades a las personas,
pues ¿por qué no trabajar y dedicarle la vida a eso, ¿no? A cambiarle la vida a la gente, sobre todo a los mexicanos. Sí, ¿no? no, sin duda una gran fundación. ¿Algo más que te gustaría agregar? Pues nada más un saludo a todos, agradecer a 24 horas por el espacio y pues pedirles que nos apoyen a que se conozca cada vez más la fundación y el trabajo que hacemos. En Fundación por México estamos buscando aliados, estamos buscando a mexicanas y mexicanos que quieran estudiar, que quieran certificar sus competencias y pues sobre todo que quieran trabajar. Las empresas hoy en día están buscando sus perfiles, están buscando darles trabajo, el gobierno también está haciendo su parte, por lo cual entonces pues estamos aquí listos para que vengan y pues nos pueden buscar en www.pormexicofundacion.org o llamar al 55 70 95 71 33, que son las oficinas centrales de la fundación, y ahí pueden tener acceso a todo el catálogo de becas y programas para ustedes.